de incorporación a la Academia Nacional de Ingeniería del ingeniero Víctor Poyat. El ingeniero Poyat egresó de la Universidad Nacional de Cuyo con el título de Ingeniero Civil, Orientación Hidráulica, en el año 1971. Realiza estudios de posgrado en la Universidad de California, Davis, en el año 74, egresando con el título de Master of Science en Ingeniería. Ha desarrollado su actividad profesional tanto en el país como a nivel regional, en el ámbito público como en el privado, participando en investigaciones, estudios, proyectos y construcción de obras vinculadas con la hidrología, la hidráulica, los recursos hídricos y su gestión integrada, incluyendo seguridad hídrica y el cambio climático. También ocupó la presidencia del Instituto Nacional de Ciencias y Técnicas Hídricas, organismo ubicado en el ámbito de la ciencia y tecnología, la presidencia del Directorio de Hidroeléctrica Norpatagónica, Hidronor, empresa dedicada a la construcción y operación de obras hidráulicas y eléctricas, habiendo sido también subsecretario y director nacional de recursos hídricos, abarcando la formulación y ejecución de la política nacional con su gran diversidad de aspectos. Ha ejercido la docencia universitaria a nivel de grado y posgrado por más de 30 años. Los antecedentes y trayectoria profesional del ingeniero Poyat lo distinguen como un verdadero experto en el campo de los recursos hídricos reconocidos en el país y en la región. Por todo lo anterior, y teniendo pleno conocimiento de sus cualidades éticas, el ingeniero Víctor Poyat reunió las condiciones requeridas para ingresar a la Academia Nacional de Ingeniería en condición de miembro de número. A continuación, tendremos las palabras de presentación del ingeniero Poyat por el académico ingeniero Oscar Vélez, que tiene un desafío fenomenal, porque el resumen del currículum del ingeniero Poyat tiene 25 páginas. Así que espero que la inteligencia artificial te haya ayudado. Y a continuación, después de la presentación del ingeniero Vélez, el ingeniero Poyat nos va a deleitar con una presentación sobre un tema bastante presente, moderno y complicado, que es la ingeniería de presas ante el desafío ambiental. Bueno, buenas tardes, señor presidente de la Academia Nacional de Ingeniería, señores y señoras académicas, estimados invitados. Es para mí un honor dar la bienvenida al ingeniero Víctor Poyat en este acto de incorporación como miembro titular de la Academia Nacional de Ingeniería. Antes de referirme a los méritos académicos del ingeniero Poyat, de los cuales he anticipado sintéticamente, señor presidente, corresponde destacar, a mí siento que corresponde destacar, aquellas cualidades personales y profesionales que a mi entender constituyen el fundamento más profundo de su carrera profesional. El ingeniero Poyat, en su interacción habitual con colegas y colaboradores, siempre aplicó una manera constante y natural de relacionarse, con valores que dignifican el ejercicio de la ingeniería, como la humildad, la honestidad profesional a lo largo de toda su carrera profesional. Estos valores se encuentran plenamente armonizados con los valores profesionales que la Academia Nacional de Ingeniería promueve y difunde. La Academia ha asumido como parte esencial de su misión el propósito de consolidar la reputación de la ingeniería
ingeniería y afianzar el sentido ético que debe guiar el ejercicio de dicha profesión. En este marco, la trayectoria del ingeniero Víctor Rochat representa sin duda una expresión ejemplar de los valores que la academia procura promover y preservar. El ingeniero Víctor Rochat es un experto de renombre nacional y regional en el campo de los recursos hídricos. Ya el señor presidente de la academia se ha referido a su educación. Se graduó en San Juan en 1971, posteriormente hizo un curso de posgrado en la Universidad de California, en el campus de Berkeley, donde egresó en 1974 con el título de Master of Science en Ingeniería. Su extensa carrera se ha desarrollado principalmente en la hidrología, la hidráulica y la planificación de la gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo temas de actualidad como la seguridad hídrica y el impacto del cambio climático. Ha tenido una larga trayectoria en el sector público. Fue presidente del Instituto Nacional de Ciencias y Técnicas Hídricas, hoy el INA. Fue presidente del directorio de Hidroeléctrica Patagonia, Hidronor. Fue director nacional de recursos hídricos, donde desarrolló la política nacional hídrica. Durante su gestión se aprobaron los principios rectores de la política hídrica en la República Argentina y se logró la creación del Consejo Hídrico Federal, el COIF. Fue subsecretario de Recursos Hídricos. En este cargo tuvo su rol la planificación de todos los organismos que dependían y la ejecución de la política hídrica. Pasaron a depender de la subsecretaría, el Instituto Nacional de Técnicas Hídricas, hoy el INA, el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, el ENOSA, y también el Organismo Regulador de Seguridad de Presas. Fue responsable de la organización del Plan Maestro de la Gestión de Recursos Hídricos de la República Argentina. Actualmente se desempeña como consultor internacional, ha trabajado con distintos organismos de financiación bilateral, Organización de la Cooperación Europea, CEPAL, etcétera, etcétera. No me voy a extender en eso. A nivel regional ha tenido un papel preponderante en la gestión de los recursos hídricos que compartimos con países vecinos. Desempeñó funciones como representante técnico alterno en el Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata y fue presidente de la Unidad Nacional para la Ejecución del Proyecto Sistema Acuífero Guaraní. Pero su participación en el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO ha sido fundamental. Se desempeñó como presidente del Consejo Intergubernamental del Programa Internacional de la UNESCO y vicepresidente representando a la región de América Latina y el Caribe. Tiene una larga actividad académica, más de 30 años, en cursos de grado y de posgrado, como profesor titular de la Cátedra de Planeamiento de los Recursos Hídricos por concurso en la Universidad Nacional de Literatura. Es académico del número de la Academia Nacional Argentina de Ciencias del Ambiente y fue miembro fundador, en el cual yo participé, del Instituto Argentino de Recursos Hídricos. Entre sus distinciones se encuentran profesor honorario de la Universidad Nacional del Litoral y Premio del Agua 2018, otorgada por la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco en junio de 2018. Tiene un reconocimiento en su valiosa trayectoria y aportes de la ingeniería de presas, otorgado por el Organismo Regulador de Seguridad de Presas.
No voy a extenderme, pero el ingeniero Víctor ha presentado su experiencia en diversas publicaciones y en foros nacionales e internacionales que no cito por su extensión. Pero sin ninguna duda, por la honestidad intelectual que siempre lo caracterizó. Los relevantes méritos académicos indicados, no hay duda que reúne las condiciones requeridas para el ingreso a la Academia Nacional como miembro del número. Su incorporación creo que va a permitir ampliar en temas específicos de su especialidad y va a poder brindar una opinión amplia y con humildad como lo ha caracterizado en todo su desarrollo. Pido a los presentes que recibamos al ingeniero Pochat con un caluroso aplauso. Señor presidente de la Academia, señor presidente honorario de la Academia, señores académicos, colegas, amigos, familiares. Es un gran honor para mí incorporarme a esta academia con tan destacada y reconocida trayectoria. Agradezco al señor presidente sus amables palabras y consideraciones y al académico Oscar Vélez, colega y amigo, como ha reflejado su presentación, por sus generosas palabras. He elegido referirme a la ingeniería de presas, queriendo abarcar inicialmente dentro de ese concepto no solo a las diversas ramas de la ingeniería civil, con sus orientaciones, construcciones, hidráulica y vías de comunicación, electromecánica, industrial, agrimensura, química, sino también a especialidades específicas dentro de ella, como estructuras, mecánicas de suelos y rocas, y asimismo a otras disciplinas provenientes de las ciencias físicas y naturales, como la geología, la meteorología y la geografía. En cuanto a la problemática ambiental, me arriesgo a plantearla como un desafío. Ustedes dirán si puede considerarse como tal a partir de lo que iré exponiendo. La formación en ingeniería en la década del 60 se enmarcaba en un contexto histórico muy particular. La infraestructura era vista
como un instrumento esencial para el desarrollo, su motor. En particular, a las presas y sus embalses se las destacaba por sus funciones de abastecimiento de agua para las poblaciones, los usos domésticos y urbanos, el riego, particularmente en las zonas áridas y semiáridas, la atenuación de crecidas y la generación de energía eléctrica. Durante las 60 estaban construidas o en construcción varias presas en diversas provincias de nuestro país, como el caso del Nihuil, que es la imagen que tenemos a la izquierda, sobre el río Atuel, en la provincia de Mendoza, cabecera de un sistema de presas que se fue desarrollando luego con los años. Entró en servicio en 1957. Y en la imagen derecha tenemos la famosa obra del Chocón, considerada la obra del siglo, que se inició su construcción en 1968. El Chocón fue en realidad parte del complejo El Chocón Cerros Colorados, sobre los ríos Limay y Neuquén, que se inició con esta obra y Planicie Banderita y luego se fue complementando a lo largo de los años con todo un sistema de presas que llevó adelante la empresa Hidronor, creada al efecto. También entre los propósitos que se destacaban era el de la navegación, no justamente en estas zonas donde los ríos tienen determinados caudales, sino pensando en los grandes ríos como el Paraná y el Uruguay, donde notablemente obras como Salto Grande y Yacyretá surgieron a comienzos del siglo XX, siendo concebidas particularmente para el uso de la navegación. Posteriormente, con la posibilidad de transmitir la energía eléctrica a largas distancias, ese uso, que siguió siendo importante y lo sigue en la actualidad, esto fue reemplazado, digamos, por un uso prioritario como era la generación de la energía eléctrica. Pero, sin embargo, por ejemplo, el Chocón tiene aún hoy como prioridad notablemente la atenuación de crecidas. Segundo, la provisión de agua para distintos usos y el riego. Y como tercer uso, la generación eléctrica. La formación en los años 60 estaba centrada en los aspectos técnicos de la obra, básicamente. Sus estudios básicos, como la hidrología y los estudios de geología, el diseño estructural, con gran cuidado y gran indicación de nuestros profesores de la estabilidad, la seguridad, pensar en ello. También, en el caso del aprovechamiento donde el propósito era la generación de energía, todo lo que significaba el equipamiento electromecánico, turbinas, generadores y toda la estructura mecánica que las acompañaba. La obra era concebida fundamentalmente en sí y en su entorno inmediato, un poco alejado del contexto donde se construía en aquella época. Esta imagen de la presa de Alicurá sobre el río Limay nos muestra las diversas estructuras principales que la constituían. A cada una de ellas, cada una de las especialidades, teníamos que prestarle especial atención. Notablemente, paralelamente en los años 60 empezaba a generarse una gran conciencia ambiental. Particularmente en el estado de California surgieron movimientos ambientalistas a partir de hechos que uno en el momento decía, ¿qué significan?
Por ejemplo, un libro que se construyó sobre una preocupación por el uso de los pesticidas en la agricultura. También hubo un gran derrame de petróleo en las costas cercanas a Los Ángeles. Todo eso movilizó a la opinión pública y empezó a preocuparse de todos los aspectos ambientales, de la naturaleza, del funcionamiento de la naturaleza. Y empezaron a cuestionar proyectos hidráulicos que habían sido notables, ejemplos, y que habían influido tanto en el desarrollo del estado de California. En los años fines de los 60 se presenta un caso, el caso de la presa denominada Dos Ríos, en California, en el nordeste de California, sobre el Eel River. Allí esa presa estaba destinada a atenuación de inundaciones, a la provisión de agua y también a derivar agua desde agua acumulada en esa presa hacia otras presas, hacia la cuenca del río Sacramento, donde había varios proyectos agrícolas en gestación. Notablemente, ¿qué pasaba también? Esa presa iba a inundar un territorio amplio, un gran valle, y en ese valle también vivía una importante desde el punto de vista ancestral, pequeña comunidad aborigen. Se crea todo un gran movimiento público para oponerse a la construcción de esa gran presa. ¿Cómo habrá sido el peso que tuvo esa participación pública, esa movilización de la comunidad, que el entonces gobernador de California, luego presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, decidió no llevar adelante el proyecto, a pesar de la gran influencia que tenía todo el desarrollo agrícola, particularmente en ese estado. Entonces, con el tiempo se hace más evidente y se empiezan a visualizar otros impactos. Por un lado, lo que significaba la inundación por los propios embalses que afectaban a la flora y a la fauna. Flora que se perdía muchas veces al quedar bajo los embalses, fauna que tenía que desplazarse a otros ámbitos, y particularmente también empezó a influir mucho en el tema de la fauna hídrica. Al ser la presa una barrera que interrumpía aquellas especies, particularmente los salmónidos, que remontaban contra la corriente para ir a desovar. Consecuentemente, la presencia de esa barrera afectaba esa ruta de migración y hacía que esa reproducción se viera afectada. Entonces ahí se comprende que esa formación que se tenía anteriormente empieza a ver que no solamente había que ver aquellos aspectos técnicos que hacían a la obra en sí, ni a sus efectos beneficiosos, como los que mencioné anteriormente, los distintos propósitos, sino que había que pensar en otras realidades. Y así, como impactos ambientales que he mencionado, que afectaban a las planicies de inundación, a la producción pesquera, a la biodiversidad en general, también se agregaban impactos sociales e inclusive culturales. Aquí presento un caso a la derecha, que no es un caso argentino ciertamente, pero que tuvo gran repercusión internacional.
cuando se decide construir la alta presa de Asuán sobre el río Nilo, que justamente perseguía atenuar las crecidas que tenía el propio río. Por otro lado, tener una fuente de generación eléctrica, es decir, todos efectos que para parte de la población egipcia eran muy beneficiosos. Paralelamente se encontraba con situaciones como esta, que era justamente la inundación, entre otras cosas, de los monumentos de la época de los faraones, que estaban en ese valle de inundación. Y entonces se realiza una gran obra de ingeniería para trasladar alguno de ellos, que es la que se muestra aquí a la derecha, que se trasladan importantes monumentos a la zona que se llamó de Abu Simbel, maravilla de la ingeniería, pero que puso en tela de juicio hasta dónde se podían inundar estos tesoros culturales. Muchos de ellos quedaron bajo las aguas. Y por otro lado, también esa presa puso en cuestionamiento, al retener los sedimentos que acarreaba el Nilo y que finalmente eran con sus nutrientes la fuente del cultivo aguas abajo, se produce toda una modificación de esa producción al tener, digamos, ya no tener esa riqueza en los sedimentos. Y por otro lado, al atenuar las crecidas, resulta que el Nilo también empieza a tener dificultades para llegar al océano y empieza a invadir, en este caso el mar Mediterráneo, empieza a invadir el mar Mediterráneo, la parte baja del delta, y con todas las consecuencias de salinización, por ejemplo. Con el tiempo entonces se hace más evidente y empieza a tomarse conciencia en la Argentina de la necesidad de la incorporación de estos problemas ambientales a las obras. En ese sentido fue pionero la presa de Salto Grande, cuya construcción se inició en el año 1974 y a la cual siguieron después, como ejemplo, el proyecto Corpus, que se inició unos años después, su desarrollo, y Yacyretá, que ya se llevaba ya etapas de construcción. En particular, voy a mencionar el tema de los peces, cómo se buscó de alguna manera mitigar ese problema, del problema de la migración de los peces. Y de ahí que muestro en la izquierda una estructura que está dentro de la presa, el esquema de una estructura que está a través de la presa de Salto Grande, que hace, que permite que los peces asciendan a través de un llamado que se hace con el movimiento del agua, de manera tal de que puedan pasar desde aguas arriba hacia el embalse y de ahí poderse seguir su migración hacia aguas arriba. Y análogamente a la derecha está el caso de otro sistema también de transferencia de peces, que es el que tiene Yacyretá, que es un canal que conduce también con un llamado, se dice, con agua, de manera tal de que se sientan atraídos los peces, y los peces luego son subidos a un ascensor, como se ve aquí en la imagen, y trasladados al embalse aguas arriba. Son medidas llamadas de mitigación que empiezan y que muestran la preocupación por la cuestión ambiental, aunque tanto Corpus como Yacyretá, como siguiendo el ejemplo de Salto Grande, lo relacionaron con toda una serie de aspectos. Se empieza a considerar también ya salir de la obra propiamente dicha. Por un lado, ya se había pensado ya no solamente en una sola obra, sino en un sistema de obras, como les mencioné, en Nigüel,
que mostré en la diapositiva era la cabecera de un sistema de presas que luego se fueron construyendo sobre el río Atuel con sus respectivas centrales en la provincia de Mendoza. El Chocón no solamente fuera el propio Chocón, sino un sistema de obras que se llamaron Cerros Colorados, particularmente con una presa sobre el río Neuquén, es decir, que reservaba el río Neuquén, tomaba agua del Neuquén, lo desviaba a dos grandes depresiones naturales y luego de ahí se generaba energía y volvía al río Neuquén y con una presa compensadora llamada el Chañar. Ese sistema luego se fue ampliando, una serie de obras, una compensadora Arroyito, aguas abajo del Chocón, otras aguas arriba, como Piedra del Águila, Alicurá y posteriormente Pichipicún-Lufú. Todo eso estaba concebido, es decir, que ya salíamos de la propia obra, pensábamos en una interrelación de obras, pensábamos interrelacionar de una de las obras con la otra. Y por otro lado se fue ampliando el concepto de que no solamente había que pensar ese sistema de obras propiamente dicho, sino que había que pensar a la cuenca en su conjunto. Esta imagen nos da una idea de la complejidad del funcionamiento de la cuenca, desde las cabeceras, sus fuentes de agua, los escurrimientos, y luego la intersección por parte de una presa y toda su influencia hacia aguas abajo. Notablemente, cuando la formación en los años 60, algunos profesores decían: hay que aprovechar todo el agua dulce, no hay que dejar que se desperdicie, que quede toda el agua en el territorio, que no vaya nada de agua dulce a mezclarse con el agua de la mar. Con los tiempos fuimos comprendiendo que esa agua dulce, que sí se dejaba pasar, finalmente tenía un rol muy importante en la desembocadura de los ríos para las poblaciones que allí se criaban. Con el tema de la variabilidad del cambio climático que cada día se refleja más en nuestras realidades, tanto en los extremos hacia las crecidas o hacia las sequías, inclusive en áreas húmedas que no imaginábamos que iba a tener sequía tan importante como ocurrió con las graves bajantes del río Paraná en los últimos años, con las inundaciones que son, diría yo, cada día noticia más frecuente tanto en nuestro país como en los países vecinos, como en muchos países del mundo. Y de ahí entonces las presas empiezan a tener un rol particular en lo que se llama la adaptación ante la variabilidad del cambio climático. Tanto, por un lado, como atenuación de las crecidas, bajando sus embalses en momentos de altas precipitaciones en la cuenca, o como almacenar agua previendo la posibilidad de sequías. Y por otro lado está lo que se llama la mitigación, la producción de una energía que sea limpia, que no produzca efecto de emisión de gases de efecto invernadero, que pueda reemplazar a las fuentes de energía que utilizan hidrocarburos, de manera tal de que se contribuye, por un lado, a la reducción de la emisión con la generación de una energía limpia y además continua, aprovechando las aguas de los ríos, y por otro lado, a la adaptación ante las crecidas o las sequías. El
problema que se presenta es que, como ven, hay posturas contrapuestas. Los defensores de las presas y de sus beneficios, los opositores a las presas por todo su impacto sobre distintos aspectos del ambiente. Hay veces que son posturas muy contrapuestas, muy cerradas en sí mismos y difíciles de compatibilizar. De ahí que hubo esfuerzos a nivel internacional para tratar de sentar en la misma mesa a aquellas posturas contrapuestas. Por un lado, el Banco Mundial, con la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, impulsaron un proyecto cuyo informe es el de la izquierda, que se llamó Presas y Desarrollo, donde convocó a las organizaciones internacionales, por un lado, muy relacionadas con las presas, dedicadas a la construcción, dedicadas a la operación de presas, organizaciones gubernamentales, organizaciones de asociaciones de profesionales, y por otro lado también a organizaciones con inquietudes ambientalistas, también con gran peso a nivel internacional. De manera tal de escucharlos, se hizo grandes consultas, muchas consultas a distintas entidades de ambos tipos de organizaciones, para tratar de confluir, poner sobre la mesa los pros y las contras de las presas y tratar de que hubiera acuerdos ante determinados proyectos. El resultado fue, por un lado, importante, pero también magro todavía, porque es difícil, digamos, salir adelante. De todas maneras, se fue aprendiendo. Por un lado, las instituciones relacionadas con la construcción, con la ingeniería, de alguna manera se vieron obligadas, entre comillas, a empezar a considerar todo eso en los nuevos proyectos. Y se empezaron a hacer protocolos a las organizaciones como la Organización Mundial de Grandes Presas, la organización dedicada a la hidroelectricidad. Todas ellas tienen ahora protocolos especiales para considerar todos estos aspectos en la propia concepción de la obra. Por otro lado, las organizaciones ambientalistas han sido generalmente bastante más duras en sus posiciones para aceptarlo, de manera tal que fue necesario un segundo proyecto, que es el que muestro el informe a la derecha, que se llamó también Presas y Desarrollo, pero como subtítulo decía prácticas relevantes para una mejoría en la toma de decisiones. Ahí lo que se buscó, también convocando a estas organizaciones, poner ejemplos concretos que se pudieran tomar como referencia para pensar los nuevos proyectos. Ahí hubo una mejor confluencia, se trató de las reacciones que habían tenido el primer informe, porque notablemente el primer informe fue criticado por ambas partes, porque algunos decían que estaba sesgado hacia una posición y la otra parte decía que estaba sesgado para la otra. Esto también ha sido un aporte muy importante. Debo destacar que este informe fue coordinado por un argentino, el ingeniero Calcaño, que hizo una labor realmente extraordinaria, porque recorrió muchos países del mundo, convocando a talleres nacionales y regionales. Tuvimos en la Argentina también el privilegio de albergar algunos de esos talleres, donde se invitó a todas las partes interesadas, con distintas posiciones. A nivel de los talleres, el diálogo se hizo más fácil. Cuando hay que escribir las conclusiones, las cosas se hacen más difíciles. Tenemos ahora un campo muy interesante, que es, por un lado, rescatar. Notablemente, si me remonto al año 72, que fue la primera conferencia sobre
el medio ambiente humano, se llamó en aquel momento, en Estocolmo, y que dio, diríamos, el puntapié inicial desde el punto de vista de las organizaciones de Naciones Unidas para llevar adelante todas estas inquietudes. Ya en las conclusiones de aquella conferencia hablaba de la importancia del desarrollo económico y también hablaba de la preocupación ambiental. A raíz de esa conferencia se creó en el año 73 en Argentina, en ese sentido fue pionera, se creó la Secretaría de Recursos Naturales, esto que fue un ejemplo en la región. Ahora tenemos la ventaja de entender mejor qué significa el desarrollo sostenible. Esta combinación basada en 3 pilares: el económico, el social y el ambiental, relacionados entre sí, como muestra esta imagen. Es decir, de alguna manera uno influenciado por el otro, los distintos conceptos. Y por otro lado, llevados a la concreción a través de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, que aquí de los cuales he tomado algunos de los objetivos que tienen particular relación con este tema que estamos abordando. El 6 sobre agua limpia y saneamiento, el 7 sobre energías asequibles y no contaminantes, el 9 relacionado con la industria, la innovación y la infraestructura, el 13 con la acción por el clima y el 15 sobre la vida de los ecosistemas terrestres. Cada uno de esos elementos de juicio nos lleva a la posibilidad de tener bases para el diálogo. Básicamente eso es lo que tenemos que impulsar, que las partes interesadas puedan sentarse a la misma mesa. Como reflexiones finales, muy simplificadas, podría decir que hubo avances muy significativos desde aquella experiencia de la formación de los ingenieros de empresa, para ponerle un nombre general, en sus planes de estudio, partiendo de la obra, la relación concreta con esa obra, a una gestión integrada, interrelacionada de aspectos, de personas, lo que se ha dado en llamar la gestión integrada de los recursos hídricos. Por otro lado, y ahora es algo familiar, encontrar en todos los proyectos de distinto tipo, particularmente en los de empresas, con obligación de una evaluación ambiental estratégica. Es notable cómo progresó esto, porque las primeras veces que se hizo en evaluaciones ambientales se decía, al final de que se escribía el informe del proyecto, no se olviden de poner un capítulo sobre el tema ambiental porque lo están exigiendo los bancos de financiamiento. Eso cambió, ahora ya la evaluación ambiental se hace a partir de cada una de las etapas del proyecto, desde la concepción hasta todas las distintas etapas de evaluación, la construcción y luego la operación. Por otro lado, tenemos una gran responsabilidad en la Argentina de abordar los nuevos proyectos de distinta escala que están en carpeta. Algunos muy necesarios, diría yo que casi imprescindibles, como es el caso del proyecto Chigüido sobre el río Neuquén. El proyecto Chigüido sobre el río Neuquén, contemplado inicialmente también con estas finalidades, digamos, tradicionales, al analizar lo que se llama la crecida del proyecto, es decir, la crecida máxima probable que se espera para el diseño de las estructuras de evacuación de esas crecidas extraordinarias, se verificó que el valor que dio era mucho mayor
que el que se había utilizado en el momento del proyecto y construcción de las presas del sistema Cerros Colorados. Particularmente una presa de derivación, que la mencioné muy rápidamente, que es la presa que deriva los ríos, el río Neuquén hacia dos depresiones naturales que mencioné rápidamente, Marimanuco y Los Barriales, y de ahí se genera la energía. Pero esa presa está diseñada con una crecida de un valor mucho menor que el que indicaron los estudios de Chigüiro. Con lo cual Chigüiro se hace imprescindible como lugar para la atenuación de una crecida extraordinaria, de manera tal de no perjudicar a esa obra que si se diera, inundaría importantes zonas agrícolas, inundaría toda la zona de actual producción hidrocarburífera de Vaca Muerta, es decir, que tiene un valor que trasciende el propio de los otros usos. Y por otro lado, tenemos presas también de otra escala, hecho por la provincia de Neuquén, sobre afluente del río Neuquén, y tenemos un proyecto muy importante, como es el proyecto Corpus Christi, que está concebido desde los años 70, que se empezó a estudiar, que también tuvo una influencia del tema ambiental en el momento de la decisión, porque el emplazamiento que se había inicialmente elegido, que tenían, diría yo, desde el punto de vista de toda la ingeniería tradicional, para ponerle un nombre, todas las ventajas de su geología, de su topografía, y además teniendo una generación igual a la de Yacyretá, notablemente tenía una objeción, que es que en el emplazamiento inicialmente elegido se producía la inundación de dos afluentes al río Paraná, uno sobre la margen argentina, otro sobre la margen paraguaya, y esa inundación, que aumentaba la inundación si estuviera el proyecto aguas arriba de esos arroyos, llevó a la decisión del cambio de la ubicación. Y actualmente se está estudiando en la ubicación que se conoce tradicionalmente como la ubicación o Pindoí, porque está sobre la Inda Pindoí, sobre el río Paraná, o Corpus, porque está cercano a la localidad de Corpus. Pero vuelvo a insistir, el desafío clave es la profundización del diálogo entre las partes interesadas, de distintas posturas, alrededor de la misma mesa, no públicamente como se estila muchas veces, con declaraciones públicas. Y ahí tenemos un rol también particular los ingenieros, que es poder informar claramente lo que significan las obras. Y también las otras partes tendrán que informar claramente, de manera tal que la decisión de la comunidad que tiene que participar en este proceso sea sobre bases claras, concretas, serias, de manera tal que la decisión sea la mejor posible.